Bueno, pues contaros que yo soy Molo Cebrián, me dedico a la comunicación, a hacer contenidos y muy enfocados en echar una mano también, ¿no? Vinculados con en buena parte de ellos, con la psicología, ¿no? Y gracias a eso, pues un buen día coincidí con la gente con la que vamos a estar ahora, ¿no? Hace como un año más o menos, pues tuve la suerte de que me invitaran a un evento como este, que tuvo lugar en Guadalajara. Y estaba ahí sentado y cuando me dijeron que este se iba a producir, pues quería venir aquí a estar sentado y a escuchar, y a ver, y a conversar, porque yo no sé si en vuestra casa se hablaba de todos los temas o había muchos tabúes. En la mía había muchos tabúes. Y de lo que se iba a hablar, en la mía no se hablaba. Me encanta además el título, que en cuanto lo vi dije, jo, qué gozada, ¿no? Porque ya os decía, ¿no? Que yo me siento como si estuviera ahí y me gustaría que hoy todos estuviéramos en horizontal, ¿no? Que esto de estar arriba pues fuera testimonial para que lo vierais, pero realmente estamos ahí mismo nivel. Y me encanta el título porque es ante el suicidio, todos somos agentes de cambio. Toda la gente que estamos aquí podemos ser agentes de cambio, ¿no? Pero para eso hay que hablar y escuchar. Yo os voy a decir solo dos cosas porque vengo sobre todo a escuchar, ¿no? Y una es que este es un espacio seguro, ¿vale? O sea, aquí podemos hablar, podemos conversar. La gente que venimos aquí nos preocupa esta temática, tenemos una sensibilidad, pero aún así queremos hacerlo todavía más seguro. Y hemos pensado, a lo que os parece, que cuando alguien quiere hacer una pregunta, pues que la escriba, ¿no? A veces incluso nos da un poco de reparo el preguntar y más de temas que nos remueven mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Cuidémonos un poquito más, practicamos el autocuidado y cogemos una tarjeta, lo escribimos y luego se responde. Entonces, nada, quiero animaros también a que compartáis las ideas que os sumen, aquellas que digáis, jo, esta, mira, me hubiera gustado haberla conocido antes, y tenemos unos hashtags. Como esto yo siempre lo hago como andar por casa, perdonadme porque lo voy a buscar ahora mismo el hashtag, y ya os digo, si veis de repente una idea que decís, esta me gustaría compartirla con mi gente, luego os diré lo importante que es compartir estas ideas más adelante en una de las mesas, pues a por ello. Mirad, los hashtags son, y además creo que resumen muy bien la jornada, todos somos agentes de cambio, ¿vale? Otra, prevención suicidio A y B, y otra, prevención suicidio. Yo creo que estos tres hashtags resumen muy bien pues dónde estamos ahora y lo que vamos a poder compartir. Así que lo dicho, solo quería deciros que toda la buena gente que está por aquí, que va a aportar, son personas que a mí me tocaron, por eso quería venir aquí a verles otra vez. Y que el causante, el liante de que toda esta gente que son profesionales top y que nos van a dejar ideas muy poderosas y que nos van a ayudar mucho, seguro, el responsable es Sergio. Yo estoy aquí como somos casi familia, no, pues tutearnos, ¿no? O sea, Sergio, que es una persona, pues como mucha gente está aquí, con vocación genuina de ayuda. Eso es maravilloso cuando te lo encuentras. Además que cuando lo ves dices, vale, aquí está, una persona que está aquí para sumar y para ayudar. Y bueno, pues como presidente de esta asociación, pues le toca, porque han promovido todo esto y que estemos aquí juntos, pues le toca presentar todo esto, así que Sergio, muchas gracias por habernos guiado aquí y adelante. Gracias, Juan. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por venir. Me uno a los agradecimientos de Molo. Comentar que estaremos tuiteando, si os parece bien, desde la página de la asociación, que es esa que tenéis ahí abajo, para poder, como decía Molo, compartir vuestras inquietudes y demás. Las tarjetas, habrá compañeros de la asociación que estarán en los laterales, ¿vale? Cuando queráis hacer una pregunta, levantáis la mano y se os van a acercar un boli y una tarjeta para que podáis escribir y os la recogen, y luego al final de cada mesa, pues las que nos dé tiempo a responder las respondemos, y si no, al final de la jornada vamos a dejar un espacio adicional. Bueno, voy con la parte más institucional de la presentación, ¿vale? Lo ha dicho Molo, mi nombre es Sergio Tubío y actualmente ocupo el puesto de presidente de la Asociación Internacional de Bomberos y Psicología de Emergencias, y soy bombero del Ayuntamiento de Madrid. En mi caso, fue durante mi desempeño profesional cuando me encontré cara a cara con el suicidio. De repente, como nos ha podido pasar a muchos de nosotros,
en diferentes ámbitos laborales o personales, descubrí una realidad silenciada, llena de tabús y de mitos. Y sentí vértigo. Vértigo por las cifras, vértigo por tanto y tanto dolor. Vértigo en definitiva porque vi que la sociedad está desprovista de formación y necesita más y mejores herramientas. Es por eso que desde el Cuerpo de Bomberos de Madrid empezamos a trabajar en la intervención en crisis, mediante la creación de protocolos, actividades formativas y divulgación de contenidos. También ahora, desde la asociación de la que soy presidente, con jornadas, por ejemplo, como esta de divulgación. Luego, poco a poco, y de verdad, esto es lo mejor de todo lo que nos está pasando, fuimos encontrándonos con personas maravillosas que desempeñan una labor por la prevención admirable en distintas asociaciones y fuimos creando sinergias, nos dimos apoyo y contribuimos a visibilizarnos. Por eso nos encontramos aquí, para seguir trabajando por la prevención del suicidio, pero también por la posvención, cuando tristemente una persona fallece por suicidio y debemos procurar cuidados a sus seres queridos. Ese es el lema de la jornada. Ante el suicidio, todos somos agentes de cambio. Creemos que es un problema social. Por eso pensamos también que hay que ofrecer soluciones multidisciplinares. Creemos firmemente que todos podemos aportar nuestro granito de arena, en las escuelas, en los puestos de trabajo, en nuestro entorno social y familiar. Ojalá esta sensación os acompañe al finalizar la jornada. Para finalizar, y ya dar paso a lo verdaderamente importante, desde la Asociación de Bomberos y Psicología de Emergencia, de todos los que han trabajado y contribuido a que esta jornada se celebre, quisiéramos cerrar esta presentación con un recuerdo a las personas fallecidas por suicidio y a sus seres queridos y allegados. También a aquellas que luchan día a día por salir del infierno de la ideación suicida. Esta jornada va por ellas. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a la mesa 1 y si quieres subir el moderador de la mesa 1, Carmen. Bueno, hola a todos y bienvenidos. Lo primero es daros las gracias por estar aquí. Yo soy Carmen Sánchez Alegre, voy a moderar esta primera mesa. Soy superviviente y autora y bueno, quería agradecerlo porque pues para todos los que nos ha tocado de cerca el tema del suicidio es muy significativo ver que hay tanta gente comprometida con la prevención. Y bueno, solo quería explicar que vamos a hacer 4 mesas. El orden va a ser, la primera mesa estará centrada en la parte de prevención y detección, la segunda en la parte de intervención, la tercera en la parte de posvención y luego al final habrá un par de testimonios personales, ¿vale? En esta primera mesa de prevención y detección, la primera ponente será Cristina Blanco, que es profesora de Sociología de la Universidad del País Vasco, cofundadora y presidenta de EDATU, la Asociación Vasca de Suicidología, directora del título propio de la Universidad del País Vasco, especialista universitaria en suicidología y también es superviviente. La ponencia se titula Enfoque sociocomunitario de la prevención del suicidio, creencias, ámbitos y agentes. Así que nada, cuando quieras, Cristina. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, no voy a dedicar mucho a introducciones porque tenemos muy poquito tiempo para decir las cosas importantes, pero una de ellas es, desde luego, agradecer la invitación que, bueno, pues que me ha cursado a mí personalmente, concretamente Sergio y todo su equipo. Muchísimas gracias por contar conmigo. Bueno, dicho esto, y puesto que ya se me ha presentado, voy a hablar de, bueno, un poquito de cuál es el enfoque que me parece que tenemos que empezar a abordar y que desde luego va muy en consonancia con el título de la ponencia. Voy a hablar de las premisas aquí muy rápidamente, pero bueno,
cuál es el enfoque en realidad multidimensional que ya la Organización Mundial de la Salud lleva diciéndonos que tenemos que tener para abordar la prevención, la intervención y la posvención en suicidio. Y también voy a hablar un poquito sobre lo que la realidad es, en qué se parece el deber ser al ser, o en qué se parece el ser al deber ser. Luego un poquito la situación de España, que no me voy a alargar muchísimo porque creo que ya la conocemos o la podemos conocer casi todos, y bueno, y unas reflexiones finales. Vale. Las premisas, creo que también todos estaremos bastante, puesto que estamos aquí, estaremos bastante de acuerdo con, pues con la mayoría de ellas, ¿no? El suicidio es un problema de salud pública, de características multicausales, es prevenible, ante el cual se puede y se debe, a mi juicio, intervenir por parte de diferentes agentes, en diferentes ámbitos y diferentes etapas. Es un proceso que a nivel individual, a veces se dice, no, todo el mundo da señales, cuidado, no siempre, no siempre. Hay suicidios, hay conductas que son más impulsivas que otras y que generan menos signos previos que podemos identificar, ¿vale? Más premisas, bueno, que la actuación frente al suicidio puede ser de prevención, intervención y posvención, y que los ámbitos son muy distintos, pero son muy amplios los ámbitos para la intervención. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, que ya en 2014, en realidad en 2012, pero bueno, en 2014 ya elabora un informe que creo que es por parte de muchos conocido, que nos dice la prevención del suicidio un imperativo global. Bien. En este informe se nos indica que no solamente es el ámbito de la salud, ni siquiera la salud mental, ¿no?, quien tiene que estar presente en la prevención, en la intervención y en la posvención. Entonces, nos indica que hay sectores como educación, el trabajo, el bienestar social, etcétera, etcétera, ¿no?, que tienen que estar presentes en esta labor de prevención, sobre todo a nivel individual, sobre todo a nivel de prevención individual. Como bien decían en la presentación de esta jornada, todos podemos ser agentes de cambio, todos podemos ser agentes de prevención. Y eso es muy importante. Ahora, las cosas también es verdad que hay que hacerlas medianamente bien, ¿vale? Porque entonces la Organización Mundial de la Salud lo que nos conmina, como a todos los países, a tener una estrategia nacional de prevención del suicidio independiente, y estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, pero independiente de la salud, que por supuesto la coordine y la lidere los departamentos o los ministerios de salud de los estados, pero que también incorporen a otras entidades, a otras agencias que son tan importantes como, insisto, en que son a la hora de prevenir, fundamentalmente, pero también en la intervención y también en la posvención. Bueno, en un informe posterior, en 2018, la Organización Mundial de la Salud nos indica cómo tendría que ser ese sistema, ¿no?, y qué papel debería tener los líderes gubernamentales, digamos, de ese sistema de prevención, intervención y posvención, a través de lo que llaman el sistema o el modelo Life-Life. Ahí ya nos dicen que los gobiernos deben tener un liderazgo, porque tienen la capacidad de movilizar y de coordinar los múltiples sectores que están y que deben estar presentes en la prevención, intervención y posvención. No solamente, bueno, esto es una idea que en realidad está compartida prácticamente por todo el mundo en teoría o sobre el papel. De hecho, bueno, traigo aquí un informe, bueno, un artículo de Andrea Gabilondo, que es una psiquiatra de Guipúzcoa, de allí del País Vasco, que pertenece a Osakidetza, al Sistema Vasco de Salud, en donde, siendo ella psiquiatra, nos habla, esto lo voy a pasar porque no se ve bien, pero en su artículo, un artículo reciente, nos dice: a pesar de su importancia, los enfoques centrados en el sistema sanitario tienen un impacto limitado en las tasas de suicidio. O sea, se reconoce que solo la salud no puede abordar, en solitario no puede abordar este problema.
Bueno, esta es una cita muy larga que la voy a pasar. Importante también lo de abajo. Sería aconsejable colocar el problema en el foco de la salud pública y no únicamente de la psiquiatría. Es decir, esto lo dicen no una socióloga, lo dicen los psiquiatras, lo dicen los psicólogos, lo dicen los expertos. No es una ocurrencia de una persona que sale de fuera de este circuito, ¿no?, de la salud mental, de la salud o de la salud mental. Es cierto que se mantiene la centralidad sanitaria, pero, al menos sobre el papel, se reconoce la importancia de otros agentes y factores. En una publicación posterior, no se ve, pero ahora, en una publicación posterior en 2021, la Organización Mundial de la Salud establece todos estos sectores que son sectores que tienen importancia a la hora de la prevención, intervención y posvención. Y fijaros que el primero que pone ahí en negrita, este es un pantallazo de la página, todos, cada uno de nosotros, lo pone en negrita, cada uno de nosotros. Vuelvo a decir, esto no son ocurrencias, sino que son cosas que están analizadas y estudiadas por gente experta, ¿no? Entonces, bueno, importante también, la gente que ha vivido la experiencia del suicidio. Importante también, contar con los supervivientes. Contar con los supervivientes en los dos sentidos de la palabra, los sobrevivientes. Es decir, quienes han perdido a alguien por suicidio y quienes han sufrido ellos mismos tentativas. Bueno, organizaciones de servicios de salud mental, policía, bomberos, educadores, en fin, ONGs, comunidad científica, es decir, hay infinidad de sectores y de agentes que tienen que ver en la prevención del suicidio. Dicho esto, bueno, la pregunta es, ¿esto es lo que sucede? ¿Realmente es esto lo que sucede? Bueno, hemos hablado del deber ser, ahora voy a abordar un poquito el es, lo que realmente es. Lo que realmente es que hay una falta de liderazgo institucional importantísima. Y no solamente en España, lo dice la propia Organización Mundial de la Salud en este informe que he hablado antes, de 2021, en donde ya se reconoce, bueno, que su llamada a que los Estados tengan un plan nacional de prevención del suicidio integral, no metido en otros planes de salud mental o de salud general, se va reconociendo que no está funcionando muy bien en los distintos países, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dice en este informe es que ante la falta de respuesta de los gobiernos y viendo que quienes realmente, y esto es muy importante y lo quiero poner en valor, quienes realmente asumen acciones de prevención del suicidio en muchos países son agentes de la sociedad civil. Otros agentes que no están en los gobiernos ni en las instituciones son los que están tirando realmente en muchos países de esta materia, de la necesidad. Están llamando la atención a las instituciones para que se nos haga caso. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, insisto, y entonces, bueno, ante esa evidencia, lo que nos dice, bueno, tenemos que insistir en que no solo los gobiernos son los que tienen que hacer labores de prevención, intervención y posvención, sino que también son otros factores, otros agentes importantes los que tienen que trabajar aquí. Bueno, hay una amplia gama de entidades interesadas, pero a mí lo que me importa poner aquí en evidencia es que las instituciones muchas veces van por detrás de las organizaciones civiles o de pequeñas instituciones o asociaciones. Esa es una primera evidencia. Segunda evidencia de lo que realmente es. Aquí se habla del suicidio desde, bueno, que su enfoque tiene que ser biopsicosocial. Bueno, primero fue bio, luego se incorporó lo de psico y lo de social se ha quedado medio aparte. La realidad es que sigue dominando la perspectiva biomédica basada bien en desarreglos neuronales o bien en desarreglos psicológicos o desajustes psicológicos. Es decir, aquí lo que está dominando todavía, y aquí hablo concretamente en España, domina una perspectiva individual. Es decir, tú tienes ideación suicida porque no te estás ajustando bien al sistema. Te vamos a ayudar.
Te vamos a ayudar con medicación, te vamos a ayudar con psicoterapia, pero eres tú, como persona y como sujeto individual, el que te tienes que ajustar y adaptar al sistema. Esto puede ser, sí, puede ser cierto, pero la realidad es más amplia. Es lo que venía yo a decir en uno de mis mensajes, ¿no? Son fundamentales, sí que se habla de factores sociales, pero como esos elementos de la vida personal de cada uno que te estresan, que te alteran y sobre los que tú te tienes que a los que tú te tienes que adaptar o sobreponer. Y eso puede ser así, pero insisto, no es solo. En cualquier caso, como digo, es el sujeto el que tiene que adaptarse a las situaciones que la vida le da o que el sistema le da. Lo social, por lo tanto, en este enfoque biopsicosocial, lo que se reduce es a factores de riesgo. ¿Vale? A factores de riesgo. Y yo lo que digo es que hay más. Y no yo. Allá está habiendo un movimiento, pero ya incluso dentro de la psiquiatría y dentro de la psicología, no como elementos externos a la salud mental, que están diciendo, vamos a ver, tenemos que abrir el foco, tenemos que abrir el enfoque y la perspectiva. No todo es una falta de salud mental, ¿no? El estar preocupado porque te han echado del trabajo es un trastorno mental. No estamos hablando demasiado de trastorno mental. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué solicitamos? ¿Más médicos, más psiquiatras, más psicólogos? Sí es necesario reforzar estos servicios porque estamos a la cola, ¿eh? Desde luego que hacen falta. No puede ser que para verte un psicólogo en la sanidad pública, si tienes la suerte que psiquiatría te deriva a psicología, al servicio de psicología, tardes 3 o 4 meses. Oiga, no, para eso ya no me hace falta. Obviamente se necesitan más recursos, obviamente, más recursos para ayudar a las personas a sobreponerse de los avatares de la vida, ¿no? Por supuesto es importante mejorar la calidad, es importante incorporar nuevos agentes, pero también es importante pensar en que quizá haya que cambiar aspectos estructurales. Bien, ejemplos. Bueno, desde nuestra asociación, la Asociación Vasca de Suicidología, nos llegan algunos casos, ¿no?, pidiendo ayuda y bueno, nosotros no somos una asociación de ayuda porque no somos personal de sanidad, ¿no? Pero nos llegan casos que nos hacen pensar y nos hacen reflexionar. Por ejemplo, el ámbito del trabajo social. El ámbito del trabajo social aquí, de momento, no se le ve, no está presente. Pero imaginemos, por ejemplo, una persona, ¿no?, que nos ha venido casos, más de uno, que ha tenido una tentativa, ¿vale?, le han tratado en psiquiatría, le han prescrito medicación, con suerte igual ha podido consultar una terapia psicológica, con mucha suerte o con dinero, pero resulta que vive sola. Imaginemos, vive sola en su casa. Claro, lo primero que nos dicen las grandes teorías y el papel es no se debe dejar nunca sola a una persona. Pero entonces, aquí hacen falta recursos de otro tipo. No vale con el psicólogo ni con el psiquiatra. No vale. Necesitamos recursos adicionales. Necesitamos ser más operativos, necesitamos tener una imaginación para resolver algunos casos. Bueno, tengo algunos ejemplos más, pero hay sistemas que enferman. Y yo recomiendo dos libros interesantes. Estoy en los 15 minutos. Bueno, he puesto la alarma. Bueno, 5 minutillos. Nada. Yo recomiendo dos libros muy interesantes que nos abren un poco la mentalidad, ¿no?, de ampliar ese foco. De que tenemos el libro de Marta Carmona, psiquiatra, Mal Estamos, bueno, Marta Carmona y Javier Padilla, que son desde dentro del sistema de salud, o sea, no es desde fuera, que nos están diciendo ya, a ver, hay sistemas que enferman, hay sistemas que enferman. ¿Qué hacemos? ¿Nos adaptamos a esos sistemas que enferman o los cuestionamos? Yo sé que es relativamente fácil decir cambiemos el sistema. No, pero igual pequeños aspectos sí podemos ir cambiando. Y sobre todo el enfoque.
La situación en España, bueno, tengo un artículo ahí en una revista que resume bastante bien la situación que se ha ido produciendo en los últimos años en lo que es la prevención del suicidio en una revista de ciencias sociales. Bueno, ¿qué pasa en España? Que hay una falta de liderazgo, por supuesto. Todos conocemos que aquí no hay, a nivel nacional, no hay una estrategia de prevención del suicidio. Pues ya lo sabemos. En la prevención del suicidio, ¿dónde está? Pues la prevención del suicidio está en una estrategia de salud mental. Volvemos otra vez a la salud mental, que está recientemente aprobada, pero cuidado también las situaciones que llevamos más de 10 años con una estrategia de salud mental caducada. Llevábamos más de 10 años con una estrategia, es decir, la prevención del suicidio está dentro de salud mental y además ha estado caducada durante más de 10 años. Ese es el liderazgo de nuestras instituciones. Antes de la pandemia, las instituciones han trabajado poco en la prevención, sin embargo, la sociedad civil no se ha quedado parada. Muestra de ello, por ejemplo, es estas jornadas, ¿no? Desde mi punto de vista, es la sociedad civil la que ha ido liderando desde distintas asociaciones este trabajo, ¿no? Esta necesidad. Tras la pandemia, y aquí quiero detenerme en esos 5 minutos, bueno, otro de los mensajes que quería dejar es que creo que se está generando una alarma excesiva en relación al suicidio, y creo que no es bueno. Hemos pasado de un extremo, es decir, donde no se habla, a la duda que me queda a mí si no se está hablando demasiado o demasiado, a veces, mal, ¿vale? Tenemos aquí unos titulares. Antes de que se publicasen los datos de suicidios de 2020, suicidios en menores se dispara. El suicidio en menores se dispara. Los intentos de suicidio de jóvenes aumentaron un 250. Todo esto es falso. Falso, absolutamente, ¿eh? Y lo puedo decir con datos. Después de la publicación de los datos de 2020, pues seguimos teniendo titulares, récord histórico de suicidios. ¿Qué os suena? ¿Qué os suena a esos titulares? Récord histórico. ¿No es muy alarmista? ¿Cuál es la realidad? La realidad es esta. Es verdad, 3.941 suicidios en 2020, que no se diferencian muchísimo de los 3.910. Es decir, aquí lo que importa es la tendencia, no es si de un año a otro se baja o se sube, pero sobre todo quisiera indicar que las tasas de suicidio de 2020, que fueron 8,32 por cada 100.000 habitantes, son menores que las de otros años. Ese récord histórico de suicidios, ¿dónde está? ¿Dónde? Es la pregunta que yo hago. Y a mí me parece que esto no es bueno, ¿eh? Bueno, aquí lo tenía. Hablamos de jóvenes. Vamos a hablar de jóvenes. Menores de 15 años. Se ha duplicado, es verdad. Se ha duplicado en 2020. 14 muertes. Pues yo estoy hablando de muertes, no de tentativas. Que no digo que no haya tentativas, que no haya un empeoramiento de la salud mental. No quiero decir nada de eso. Bueno. Sí, de 7 a 14, pero en otros años hemos tenido cifras similares, años previos. Hablamos de los jóvenes de 15 a 29 años, resulta que en 2020 se redujeron algo. Y quiero decir una cosa, cada muerte es muy importante. No estoy banalizando las muertes, en absoluto, y menos yo, que he sufrido una en mi familia. Pero si nos ponemos el foco en las estadísticas y en los titulares, me parece que no son ajustados a realidad. Es lo único que quería decir. Y por terminar con el tema de los datos, traigo aquí 2 cuadros. Los titulares se corresponden con lo que dan los datos. Hablo de muertes, insisto, no de tentativas, ¿vale? Bueno, ¿por qué se producen estos titulares alarmistas? Alguna gente dice, bueno, es que es una manera de obligar, estoy terminando ya, es una manera de obligar a las instituciones a que tomen partido, ¿no? A que tomen, a que trabajen en esta materia. Pero a mí me parece
que es distorsionar la realidad. Todo lo que sea distorsionar la realidad no nos lleva a hacer buenos diagnósticos. No nos lleva a hacer buenos diagnósticos, y todo problema requiere un buen diagnóstico, y el diagnóstico no es simple como sube o baja 3 o 4 muertes al año. El diagnóstico tiene que ir mucho más allá, mucho más allá. Entonces nos quedamos en esas pequeñas cifras, lo vinculamos a situaciones coyunturales como ha sido la COVID, lo vinculamos, con lo cual estamos haciendo un flaco favor, porque la COVID es un fenómeno coyuntural, con lo cual cuando pase la COVID, pues, todo se va a rebajar, cuando bajen los números todo se ha arreglado y se acabó. Y el suicidio es mucho más serio que todo eso. Y bueno, voy a pasar estas... Al final las actuaciones que se toman con urgencia, no sé si son buenas o pueden terminar siendo ocurrencias. Y para mí, bueno, igual es que vengo desde la sociología, ¿no? Esto de manipular, tensar los datos, pues no me parece bien, y como digo, da lugar a diagnósticos erróneos. Bueno, simplemente para terminar, quiero insistir un poco que ampliar el foco a otros aspectos más sociales, más del sistema, más de, por ejemplo, pues si en una empresa hay unos sistemas de producción o hay unos sistemas de trabajo que agobian a la mayoría de los trabajadores, ¿qué hacemos con los trabajadores? ¿Les damos medicación? ¿Les damos medicación? ¿Les hacemos un coach? ¿O intentamos ver qué es lo que está yendo mal en ese sistema? Esa es mi propuesta. Lo cual no quiere decir que no haya personas que realmente necesiten ayuda individual, por supuesto. Yo la he necesitado. No ha sido el sistema, he sido yo la que realmente he necesitado un empuje. Pero simplemente quiero decir que es necesario ampliar el foco. Bueno, simplemente... sin más, como reflexiones finales, pues que el suicidio creo que debe ser abordado con profesionalidad y honestidad, las instituciones deben tomárselo más en serio y aportar recursos y ayudar a aquellas personas y a aquellas instituciones, a aquellas asociaciones que están ya trabajando y lo están haciendo bien, tenerlas en consideración, que eso en muchos sitios igual se hace, pero desde luego en otros puedo dar fe que no. Bueno, pues así es la única manera de, trabajar con profesionalidad y con seriedad en un tema que realmente lo necesita, y no con ocurrencias, en fin, de última hora, para salir al paso de los titulares de los periódicos. Y dicho esto, pues con esto acabo. Muchísimas gracias. Yo creo que no hay mejor resumen de todo lo que acaba de hablar Cristina que el propio título de la jornada, ¿no? Todos somos agentes de cambio en la prevención del suicidio. Y de hecho aprovecho para recordar también que en la salita de entrada hay algunos códigos QR con acceso a distintas guías para, pues quien tenga interés en saber más, ahí podéis consultarlo. También os recuerdo que tenemos gente en los laterales que os dará tarjetas si queréis escribir alguna pregunta, ¿vale? Y las leeremos al final de la mesa. Simplemente recalcar 3 cositas de la ponencia de Cristina. Por un lado, el tema de que en la primera línea de prevención, intervención y posvención, hay que alejarse del enfoque centrado solamente en el sujeto individual e incorporar otros agentes que también son esenciales, ¿no? También hay que identificar que parte de los sistemas sociales son los que generan malestar, que no son necesariamente solo las enfermedades mentales, e intentar cambiarlo. Evitar las ideas erróneas sobre la conducta suicida, más centradas en el sensacionalismo y en el alarmismo, y que el suicidio, que esto yo creo que es algo que ya lo sabemos todos los que estamos aquí, pero que las instituciones pues no están haciendo todo lo que podrían, y que se están focalizando mucho en la enfermedad mental y no tanto en la sociedad civil, que no se le está haciendo el caso que se le debe hacer, ¿no?